A inicios del 2025, yo no creía en energías, ni en fantasmas, y menos ahora que todo está tan avanzado. Pero creo que ellos se adaptan, buscan alguna ventana para comunicarse con nosotros, los vivos. Me llamo Claudia. Vivo con mi esposo Raúl y nuestro hijo de 5 años, Matías, en una casa que rentamos desde hace 5 años en una colonia de La Lagunilla. Todo marchaba bien. La zona, aunque movida, era tranquila en nuestra calle. El 6 de enero, Día de Reyes, Raúl me regaló lo que llevaba meses pidiéndole, una Alexa. Yo la quería porque todas mis vecinas y mi familia la tenían. Puedes poner música, recetas, hasta chistes te cuenta. Era útil y divertida. La instalamos en nuestro cuarto, sobre el buró frente a nuestra cama. La primera noche pusimos música, bromeamos con los comandos de voz. Hasta Matías se reía cada vez que Alexa hablaba. Todo marchaba bien, hasta esa noche. Alrededor de las 3 de la madrugada, Matías llegó corriendo a nuestra cama, llorando. Esto ya lo había hecho desde que lo cambiamos a su propio cuarto, que está al lado del nuestro. Casi todas las madrugadas venía diciendo que algo lo despertaba. Nosotros pensábamos que solo eran excusas para dormir con nosotros. Esa noche lo abracé, lo arrullé y traté de calmarlo. Lo acostamos entre los dos. Pero entonces escuchamos un golpe seco en su cuarto, y justo después, pasos saliendo de ahí. Raúl fue a revisar, pensando que alguien se había metido. Pero no encontró nada. Ninguna ventana estaba abierta, todo estaba normal. No sabíamos que ese era apenas el primer aviso. Los 2 primeros días con Alexa fueron tranquilos, incluso divertidos. Pero al tercer día, algo cambió. Esa madrugada, entre dormida y despierta, escuché un susurro bajito. No se le entendía lo que decía, pero sí sabía de dónde venía. Era de Alexa. Abrí los ojos, y en la oscuridad vi una figura negra junto a ella. Era alta e inmóvil. En ese momento, Alexa dijo: «Lo siento, no puedo escucharte». Me incorporé de golpe. Raúl también se despertó, sobresaltado por la voz. Prendimos la luz, y no había nada. Pero juro que lo vi. Estaba ahí, parado junto al aparato. 2 noches después, otra vez a las 3 de la madrugada, Alexa empezó a reproducir algo. Era como una oración en otro idioma. El volumen era tan bajo que parecía estar susurrándome al oído. Sentí un frío extraño, no del ambiente, sino desde adentro. Desperté a Raúl y le pregunté si él la había encendido. Me dijo que no. Decidimos desconectarla. Por si acaso, también apagamos el wifi cada noche, porque ya eran 2 veces que pasaban cosas raras. Y durante unos días, pareció funcionar. Hablé con familiares y amigos que también tenían Alexa. Les conté que me daba miedo dejarla encendida. Me dijeron que a ellos no les pasaba nada, que la dejaban conectada siempre. Así que intenté olvidarme del asunto y seguí usándola solo durante el día. Pero entonces, las cosas empezaron a pasar también de día. Una tarde, mientras lavaba los trastes, escuché claramente a una niña gritar desde el comedor. Me sobresalté, giré de inmediato. No había nadie. Matías estaba dormido. Otro día, mientras barría la sala, escuché una voz masculina desde la entrada diciendo: «Ya llegué». Era la voz de Raúl. Fui feliz a recibirlo, pero no había nadie. Busqué por toda la casa, gritando su nombre. Nada. Le marqué, y me dijo que aún seguía trabajando. Entonces, ¿quién habló? Vivía entre la duda y el terror. Alexa seguía desconectada cada noche, pero una madrugada, a eso de las 2:50 de la mañana, empecé a escucharla entre sueños. Decía una frase que todavía hoy no me puedo sacar de la cabeza.
No los dejaremos en paz nunca. No los dejaremos nunca. Una y otra vez. Desperté a Raúl, temblando. Le gritamos: Alexa, cállate. Pero no respondía. Solo repetía la frase. Fuimos a apagarla, y entonces descubrimos que ya estaba desconectada. El wifi también estaba apagado. Y sin embargo, hablaba. Solo se detuvo cuando encendimos la luz. Decidimos guardarla en una caja. Pero eso no sirvió de nada. Las cosas paranormales empeoraron. Cada madrugada escuchábamos pasos, golpes. Una noche, Raúl despertó pálido. Tartamudeando me dijo: ¿No eras tú la que se sentó aquí? Había visto a una mujer sentada al pie de la cama. Luego la vio pararse y caminar por el cuarto. Pensó que era yo, hasta que volteó y me vio dormida a su lado. Matías ya no solo lloraba a las 3 de la mañana. Ahora también amanecía con rasguños y moretones, como si alguien lo sujetara con fuerza. Y pronto, nosotros también empezamos a amanecer con marcas. No sabíamos cómo nos las hacíamos. Vivíamos tensos, al borde del colapso. No podíamos dormir. No sabíamos cómo acabar con eso. Intentamos limpias. En Tepito hay mucha gente que hace trabajos espirituales. Probamos con varios. Nos cobraban, hacían rezos, limpias con huevo. Nada funcionaba. Muchos eran charlatanes. Hasta que una señora mayor nos recomendó a un viejito de la Lagunilla. Él vino un viernes, y dijo algo que me dejó helada. Aquí no murió nadie, pero hay muertos en la casa. Nos explicó que probablemente los dueños anteriores hicieron rituales oscuros, y que esas entidades quedaron atrapadas. Ese mismo día, a las 3 de la tarde, inició un ritual en la sala, cerca de la cocina. Quemó incienso, marcó el suelo con sal, recitaba frases en náhuatl. Raúl y Matías esperaron en el patio. Mientras hacía la limpia, vi algo horrible. Un cuchillo que estaba en la mesa salió volando directo hacia él. El viejito se hizo a un lado justo a tiempo. Algo lo había atacado. No quería que terminara el ritual. Terminó agotado, con los ojos llorosos. Dijo que era buena señal. La casa estaba peleando por soltar lo que cargaba. Desde entonces, cada semana hacemos una misa en casa. Y, poco a poco, las cosas mejoraron. Ya no hay susurros. No hay sombras. Alexa sigue guardada. Me da miedo. No quiero volver a tocarla. Matías duerme bien. Nosotros también. Pero no dejo de pensar en algo. Alexa fue su puente para comunicarse con nosotros. Tenía 13 años cuando nos mudamos a la vecindad. Era un lugar viejo, de esos que ya no sabes si están habitados o abandonados. Mi mamá, Teresa, había conseguido el cuarto a buen precio, y aunque al principio no me gustaba, terminé adaptándome. La vecindad estaba en la colonia Santa María la Ribera, al norte del centro de la Ciudad de México. Era de esas construcciones antiguas, con muchos cuartos alrededor de un patio enorme. Cada cuarto era una vivienda distinta, y compartíamos baños y lavaderos. En total vivíamos como 15 familias. Algunas llevaban más de 30 años ahí. Había señoras mayores, jóvenes sin dinero, algunos tipos medio raros. Pero todos se conocían. Mi mamá era nueva, y por eso siempre nos miraban con curiosidad. El primer mes fue tranquilo. A veces no teníamos agua, a veces se iba la luz. Pero fuera de eso, nada grave. Hasta que comencé a ver al niño. Todo empezó un viernes por la noche. Mi mamá trabajaba de noche cuidando a un señor enfermo, así que me quedaba solo. Me preparé un sándwich y me fui al cuarto a ver videos en el celular. A eso de las 2 de la mañana, escuché que alguien corría por el patio. Era extraño,
porque a esa hora todos dormían. Me asomé por la ventana y vi a un niño, como de 6 o 7 años, en pijama. Estaba descalzo y caminaba lentamente, como si buscara algo. Pensé que se había salido de alguno de los cuartos. Pero lo raro fue que, cuando lo llamé, «Hey, ¿todo bien?», no me respondió. Solo se detuvo, y me miró. Su cara estaba sucia. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Y sus ojos, no parecían los de un niño. Había algo raro en su mirada. Vacía. Volteó hacia el fondo de la vecindad, caminó hasta una pared, y se metió por un rincón donde ni siquiera cabía. Ahí no había puerta. Solo ladrillos. Bajé de inmediato, pensando que quizás se había metido por algún agujero. Pero no había nada. Lo busqué por todo el patio. Nada. Ni huellas, ni rastro. Pensé que lo había imaginado. Que quizás estaba muy cansado. Pero la noche siguiente volvió. Esta vez no corría. Solo estaba parado en medio del patio, viéndome. No dijo nada. No se movió. Sentí un miedo helado. Cerré la cortina y me tapé con las cobijas, como cuando era niño. No dormí nada. Pasaron unos días sin que lo viera, y pensé que todo había sido producto de mi imaginación. Hasta que una noche, regresando del baño, lo vi al fondo del pasillo. Parado, inmóvil. Esta vez no estaba solo. Detrás de él había una figura más alta. Un hombre. No se le veía la cara, solo la silueta. El niño se giró hacia él, y de pronto, se desvaneció. Corrí a mi cuarto, cerré la puerta y puse seguro. Esa fue la primera vez que grité. Mi mamá me regañó al día siguiente, pero cuando le conté lo que había visto, se quedó seria. No me dijo que mentía, ni que estaba loco. Solo me preguntó, ¿cómo era el niño? Le describí su pijama azul, su pelo corto, su cara pálida. Entonces me contó algo que me dejó helado. Antes de que llegáramos, en ese cuarto vivía una familia con un niño pequeño. El niño jugaba mucho en el patio, pero siempre lo regañaban porque gritaba mucho en las noches. Lo castigaban encerrándolo. Nadie supo bien qué pasó, pero un día dejaron de verlo. Días después, la familia desapareció. Dejaron el cuarto vacío. La señora Clotilde, una vecina anciana, decía que el niño se había ahogado en la cisterna. Pero nadie lo confirmó. Desde entonces, otros inquilinos habían dicho que veían cosas raras. Sombras. Ruidos de pasos en la madrugada. Pero lo atribuían a ratas o a los vagos que se colaban. Yo no creía en esas cosas. Pero esa noche, empecé a creer. Las apariciones se volvieron frecuentes. El niño se aparecía cerca del lavadero, o en los escalones del baño común. A veces lo escuchaba reír. A veces llorar. Una noche, mientras dormía, sentí que alguien se sentaba en mi cama. Me volteé, pensando que era mi mamá, pero no había nadie. Cuando prendí la luz, había marcas de tierra en el piso. Como de pies descalzos. Iban del rincón al borde de mi cama. Ya no podía dormir. Empecé a dejar veladoras encendidas. Crucé mi puerta con cinta roja y oraciones. Pero nada servía. La señora Clotilde me dijo algo que no olvidaré jamás. No le hables. No lo mires. Si lo haces, te va a seguir. Pero era demasiado tarde. Una madrugada, me desperté al escuchar que alguien decía mi nombre. Una voz infantil, al lado de mi cama. Andrés. Cuando abrí los ojos, él estaba ahí, parado junto a mí, más pálido que nunca. Me tocó la mano. Estaba helado. Grité. Mi mamá corrió. Pero ya no lo vio. Nos fuimos esa misma semana. Hoy tengo 20 años. Vivo lejos de la ciudad. Pero a veces, al apagar la luz, siento como si alguien me estuviera mirando desde el rincón. Como si él todavía estuviera buscándome. Como si nunca se hubiera ido.